This is a big theme in the Bible. Este es un gran tema en la Biblia. The nations and their kings who think they are gods. Las naciones y sus reyes que piensan que son dioses. Remember I said this morning, meditating is not just about thinking. Recuerden que esta mañana dije que meditar no solamente es pensar, Meditating is about chewing over audibly the word of God. sino meditar es como rumiar audiblemente la palabra de Dios. But in the end, there can be no peace without justice. Que al final no puede haber paz sin justicia. And justice may require, Y la justicia puede requerir, at the end of time, it will y require al final del tiempo requerirá the use of force. el uso de la fuerza. But out of the ashes of exile Pero de las cenizas del exilio came renewed hope salió una esperanza renovada, that the kingdom of God would still come, que el reino de Dios aún vendría and that a son of David would be the one to bring it in. y que un hijo de David sería el que lo traería. This evening's question is, why was Psalm 2 put next to it? La pregunta de esta tarde es por qué el Salmo 2 está enseguida de él. But in the Bible, Pero en la Biblia, right at the heart of what it means to be a king, justo en el corazón de lo que significa ser rey, is the responsibility to look after everybody, está la responsabilidad de cuidar de todos, especially those you can't get anything back from. especialmente aquellos de los que no puedes recibir nada a cambio. That is the truly prosperous society Esa es una sociedad verdaderamente próspera, where there is justice, donde hay justicia. that every human being is made in the image of God. Que todo ser humano está hecho en la imagen de Dios. Perhaps the most radical verse in the Bible. Quizá el verso más radical de la Biblia. So the first one I want to start off with. La primera quiero empezar con ella. You have been talking that the Psalms are written to a group of people. Dijiste que está diciendo que los salmos fueron escritos para un grupo de personas. So it talks about community, right? Así que habla acerca de la comunidad, ¿verdad? So what would your community be? The most your closest community. Así que, ¿cuál sería tu comunidad, la comunidad más cercana? Sure, well, my family, of course, Por supuesto, mi familia. and then my church would be next. Luego mi iglesia sería la que sigue. So I'm married to a lady called Lynette. Estoy casado con una mujer llamada Lynette. We've been married for 43 years. Hemos estado casados durante 43 años. We have 4 adult children. Tenemos 4 hijos adultos. 2 of these are married and one is getting married in March. 2 de ellos están casados y uno está casándose o se va a casar el próximo marzo. And we have 4 grandchildren, Y tenemos 4 nietos. the youngest of whom we're looking after 5 days a week, El más joven nosotros lo cuidamos 5 días a la semana, because otherwise their parents wouldn't be able to live in Vancouver and have jobs. porque de otra manera sus padres no podrían vivir en Vancouver y tener trabajos. And then we have we're members of a very good little church Tenemos varios miembros de buenos amigos de una called, iglesia. it's called Christ City, Se llama la Ciudad de Cristo. and that's where we worship. Ahí es donde adoramos. Okay, thank you. So what is your favorite song? ¿Cuál es tu salmo favorito? Favorite song? I think, like many people, Creo que como muchas personas, it's probably Psalm 23, es probablemente el Salmo 23. and we will be looking at Psalm 23 together Y vamos a estar viendo el Salmo 23 juntos tomorrow. mañana. So people should come back tomorrow. Así que la gente debe regresar mañana. They should definitely come back. Definitivamente debe regresar. Okay, so you were talking about the heart in the first session. Estamos hablando acerca del corazón en las primeras sesiones. What does the heart signify in the Bible? Is it our emotions? What ¿Qué es lo is que el it? corazón significa en la Biblia? ¿Son emociones o qué son? Well, you know, these words aren't necessarily very precise. Estas palabras no son necesariamente muy precisas, They're not necessarily always used in exactly the same way. no son siempre usadas exactamente de la misma manera, But one of the important things in answering this question pero una de las cosas importantes al responder esta pregunta
is that when we use the word heart, Es cuando nosotros usamos la palabra corazón. I think we primarily mean emotion. Creo que principalmente queremos decir emociones. But in the Bible, the mind is actually an important part of that. Pero en la Biblia la mente es una parte importante de eso. So the heart, it's tied up with how you think and what you think. Así que el corazón está atado a cómo piensas y qué es lo que piensas. It's more normal to refer to emotions Es más normal referirse a las emociones, by referring to all the things down here, refiriéndose a todas las cosas de aquí, de abajo. liver and kidneys. El hígado y los riñones Intestines y los and so on. intestinos. So this idea that this is where deep emotion is. yeah? Esta es la idea como que aquí es donde están las emociones profundas. So we have to be clear that their way of describing the human person is not a modern way. Tenemos que entender que la manera de la que ellos describen a una persona no es la manera moderna. Of course, because they were not modern people. Por supuesto, porque no eran personas modernas. Okay, so the emotions would be like after you eat 2 tacos? Así que las emociones serían como cuando después de que te comes 2 tacos. Are you referring to my lunch? ¿Estás refiriéndote acerca de mi lunch, mi comida? Very, very good tacos they were. Very good. Fueron muy buenos tacos. Sorry. Disculpa. So the entrance psalms, when you go up to the temple to worship, Los salmos de entrada cuando vas al templo a adorar. what meaning would they have when the temple is destroyed? ¿Qué significado tendría cuando el templo fue destruido? Well, of course, that's one of the great problems of exile. Por supuesto, es uno de los grandes problemas de exilio. Because when you go into exile, you lose all of these institutions and buildings and so on. Porque cuando vas al exilio pierdes todas estas instituciones y estos edificios y todo eso. And one of the answers is they still prayed toward the temple, Y una de las respuestas es que siguen orando en dirección del templo and they were still prompted by these psalms to think about the questions that these psalms are asking. y seguían siendo alentados por estos salmos en seguir pensando en las preguntas que estaban haciendo. So more broadly, the temple is all about the presence of God. Así que más ampliamente el salmo es acerca de la presencia, el templo es acerca de la presencia de Dios. And so thinking about how we are as we enter into the presence of God Así que y pensar de cómo es que somos cuando entramos en la presencia de Dios. is quite close to what the Apostle Paul says about examining ourselves before we take the Lord's Supper. Es muy cercano a lo que el apóstol Pablo dice, que nos examinemos a nosotros mismos antes de tomar la cena del Señor. We shouldn't be casual about these things. No debemos hacerlo nada más casualmente, These are serious things. son cosas serias. And although in Christ we are welcomed into the Father's presence, Y aunque en Cristo somos bienvenidos a la presencia de Dios, our sins are forgiven, so they're not a problem. nuestros pecados son perdonados, así que ese no es problema. It doesn't mean that we should have a casual attitude towards Él that. no quiere decir que tengamos una actitud casual en cuanto a eso. Okay, did Jesus use some of the entrance psalms when he's in the temple in John? ¿Usó Jesús algunos de los salmos de entrada cuando estaba en el templo con Juan? I'm not sure about that question, No estoy seguro de esa pregunta. but of course the Psalms, like all the other Old Testament scriptures, shape Jesus' own ministry. Pero por supuesto los salmos, como otras escrituras, le dieron forma al ministerio de Jesús. So you can think about Palm Sunday, for example, as a great example of that. Puedes pensar en el Domingo de Ramos como un gran ejemplo de esto. And the way in which the early church used the Psalms a lot, Y la manera en la que la iglesia primitiva usaba los salmos mucho, I think speaks to that same question. habla de esa misma pregunta. So yes, the Psalms deeply shape Jesus' own teaching and description of himself. Así que sí, los salmos le dieron forma a la enseñanza y la descripción de sí mismo, de Jesús. And that's how they functioned a lot of times in Christian preaching and so on. Y así es como funcionan muchas veces en la predicación cristiana y todo eso. Okay, so another question Otra here. pregunta. Psalm 18 and 2 Samuel 22, Salmo 18 y 2 Samuel 22 they repeat. Yeah. se repiten. So why does that happen in our scriptures where ¿Por it's qué sucede almost, esto en nuestras escrituras? Es is almost repeated verbatim? casi está repetido a la letra. I think this is quite often a way of tying the whole story together as one story. Creo que esto es una manera, hecho a menudo como una forma de unir toda la historia como una sola. So when you see a scripture repeated either
very directly, or at least very similarly, Así cuando es una historia repetida muy directamente o al menos muy similarmente, I think one of the purposes is to help us to see that the whole thing is one story. creo que el propósito es para ayudarnos a ver que todo es una sola historia. And you see this not just with the Psalms. Y ves esto no solamente con los salmos, So you see it in the links between the final part of Kings and the book of Jeremiah, for example. lo ves también en las ligas de la última parte de Jeremías, de Reyes con Jeremías, por ejemplo. So I think that's at least a big part of what's going on. Así que creo que esto es al menos una gran parte de lo que está pasando. Okay, in Psalm 119, En el Salmo 119 it uses commandments, ordinance, statutes, and decrees. utiliza mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. Is there any difference between them? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? I don't think in that context there is. No creo que en ese contexto haya. Any good author is going to vary his vocabulary Cualquier buen autor va a variar su vocabulario, because nobody wants to be boring. porque nadie quiere ser aburrido. And so I think a good writer will often choose different words to say the same thing. Así que creo que un buen autor a menudo va a usar palabras distintas para hacer la misma cosa. And in fact, I think even speaking in public, it's wise to follow the same advice. Y creo que aún al hablar en público es sabio usar el mismo consejo. Okay, now we'll see how you'll use that. Ahora vamos a ver cómo tú lo usas. Okay. Well, good evening. Muy bien, buenas noches. It's very nice to be back again. Es muy agradable estar aquí de vuelta. And we'll get right on to our business of this evening. Y vamos a irnos directamente a nuestro asunto, nuestro negocio esta noche. Earlier today, we were thinking a lot about Psalm 1 Ahora más temprano pensamos mucho en el Salmo 1 and how it functions as an introduction to the whole book. y cómo funciona como introducción a todo el libro. I want to really say more about the opening of the Psalter this evening Quiero decir más acerca de cómo abre el Salterio esta noche, by discussing Psalm 2. discutiendo al discutir el Salmo 2. And this is also going to take us more into the kingship theme that we discussed. Y esto también nos va a llevar al tema de reinado, que como discutimos. And again, because I think it's good for us to read scripture together, Y pues una vez más, porque creo que es bueno para nosotros leer la escritura juntos, I'm going to ask Luis to lead you all in saying Psalm 2. le voy a pedir a Luis que los guíe a todos a leer el Salmo 2 en voz alta. Ok. 1. ¿Por qué las naciones conspiran y los pueblos traman en vano? Los reyes de la tierra se alzan y los gobernantes se reúnen contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus cadenas, dicen, y quitemos sus grilletes. El que está entronizado en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces los reprende en su ira y los aterroriza en su ira, diciendo: he instalado a mi rey en Sión, mi santo monte. 4. Anunciaré el decreto de Yahvé. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Pídeme y haré de las naciones tu heredad, los confines de la tierra tu posesión. Las gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como a cerámica. Por tanto, reyes, sean prudentes, gobernantes de la tierra, estad prevenidos. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, no sea que se enoje y seáis destruidos en vuestro camino, pues su ira puede estallar en un momento. Bienaventurados todos los que se refugian en él. Okay. Muy bien. So Psalm 2 opens El Salmo 2 abre with the author expressing astonishment con el autor expresando sorpresa at the futile behavior of the nations, ante el inútil comportamiento de las naciones, all the many peoples of the world. las muchas gentes, pueblos del mundo. The psalm describes these nations El Salmo describe a estas naciones as conspiring and plotting against the divine king. como conspirando y haciendo tramas en contra del rey divino. They challenge the king's universal rule. Retan el reino universal del Dios. Del But we're rey. told they do this in vain Pero se nos dice que hacen esto en vano because they are mortal beings and the king is God. porque ellos son seres mortales y el rey es Dios. This is a big theme in the Bible. Este es un gran tema en la Biblia.
The nations and their kings who think they are gods Las naciones y sus reyes que piensan que son dioses and who exalt themselves in relation to the living God. y que se exaltan a sí mismos en relación al Dios divino. And we can think of some very obvious examples. Y podemos pensar en ejemplos demasiado obvios. One of these would be the story of Nebuchadnezzar Una de esas sería la historia de Nabucodonosor in the book of Daniel, en el libro de Daniel, or the story about King Sennacherib, o la historia del rey Sennacherib, the Assyrian king, el rey asirio, in 2 Kings 18 and en 19. Segunda de Reyes 18 y 19. And then this passage also from Isaiah, Y también este pasaje de Isaías, how you have fallen from heaven, cómo has caído del cielo, O morning star, son of the dawn. lucero de la mañana, hijo de la aurora. And notice what it says in verse 14. Y fíjense lo que dice el verso 14. This person will ascend above the tops of the clouds. Esta persona ascenderá, subirá a la cima de las nubes. I will make myself like the Most High. Seré semejante al Altísimo. There you have that desire to be God. Ahí está ese deseo de ser Dios. And this is what powerful human beings often do. Y esto es lo que a menudo los seres humanos poderosos hacen. What they should be doing, Lo que debían estar haciendo, along with all the rest of us, junto con el resto de nosotros, is meditating on the law of God. es meditar en la ley de Dios. That's what righteous people do. Eso es lo que la gente justa hace. The people in Psalm 1. La gente en Salmo 1. The Hebrew verb there El verbo hebreo ahí, for meditating para meditar, in Psalm 1 en el Salmo 1, is the verb hagah. es el verbo hagá. And because I've got to know you a little bit better, Y porque les he conocido un poco mejor, I'm now going to start putting Hebrew on the screen. ya voy a empezar a poner hebreo en la pantalla. But I'm also going to put something beside it to help you read it. Pero también voy a poner algo enseguida de él para ayudarles a leerlo. The same verb Este mismo verbo appears not just in Psalm 1, aparece no solamente en el Salmo 1, but in Psalm 2. sino que en el Salmo 2 también. There's a play on words here. Hay un juego de palabras aquí. The rulers of the world Los reyes del mundo ought to be meditating on the law of God. deberían estar meditando en la ley de Dios. They ought to be doing hagah. Deberían estar haciendo hagá. What they are actually doing is plotting against God. Lo que de hecho están haciendo es tramando cosas en contra de Dios. And the same Hebrew word is Y used. se usa la misma palabra hebrea. There's one kind of hagah, Es un tipo de hagá there's another kind of y hagah. hay otro tipo de hagá. One is righteous, Uno es justo, one is wicked, el otro es impío. one is meditating, Uno es meditar, the other is plotting. el otro es tramar. The common foundation between both ideas El fundamento común entre las dos ideas is the idea of noise. es la idea de ruido. Remember, I said this morning, meditating is not just about thinking. Recuerden que esta mañana dije que meditar no solamente es pensar, Meditating is about chewing over audibly the word of God. sino meditar es como rumiar audiblemente la palabra de Dios. And the nations get together to do the same in their plotting together. Y las naciones aquí se ponen a hacer lo mismo cuando están tramando juntos. It's audible sound. Es sonido audible. So in Psalm 2, Así que en el Salmo 2, the author expresses astonishment at this behavior. el autor expresa su sorpresa ante este comportamiento. Who is speaking in this psalm? ¿Quién está hablando en el Salmo? Later in the psalm, it's clearly the king himself. Más adelante en el Salmo es claramente el rey mismo. I don't mean the divine king here, I mean the Israelite king. No quiero decir aquí el rey divino, sino el rey israelita. Verse 7 actually El says, verso 7 de hecho dice, I will proclaim the decree of the Lord. yo proclamaré el decreto del Señor. He said to me, you are my son. Él me dijo, tú eres mi hijo. And although we think of that as referring to Jesus, Y aunque pensamos en esto refiriéndonos a Jesús, which of course it does, que por supuesto que sí lo hace, in the original context, very likely it's the king, the Israelite king, that's in mind. en el contexto original es muy probablemente el rey de Israel que está en mente. So this is the person observing what's going on. Así que esta es la persona observando lo que está pasando. Verse 2 then tells us more about these enemies of God. El verso 2 nos cuenta más entonces de estos enemigos de Dios. This makes me feel very at home. Este sonido me hace sentir muy en casa. Crying child, very good. Era un niño llorando. Muy bien. These are the enemies of God Estos son los enemigos de Dios who set themselves. que se ponen a sí mismos, They take their stand. se toman su posición.
What this is talking about is getting ready for battle, Lo que esto está hablando es que se alistan para la batalla, drawing up your military formation. sacando sus formaciones militares. They also take counsel. También toman consejo. Here we have an assembly of the wicked, Aquí tenemos una asamblea de los malvados, very impíos, much like the assembly of the wicked mentioned in Psalm 1. muy parecida a la asamblea de los malvados mencionada en el Salmo 1. The opponents of these enemies Los oponentes de estos enemigos are the Lord God, son el Señor Dios and in verse 2, his anointed one. y en el verso 2 sus ungidos. And of course, that Ungido. idea of the anointed person Y por supuesto esta idea del ungido, persona ungida, is very much connected in the Old Testament está muy conectada en el Antiguo Testamento with kings and with priests. con los reyes y los sacerdotes. What's the purpose of this rebellion? ¿Cuál es el propósito de esta rebelión? In verse 3, En el verso 3 it is to break away from service to God and his king. es romper y alejarse del servicio al rey. It's to escape everything that holds them back. Es escapar todo lo que los detiene. You remember I said that the essence of wickedness is autonomy. Recuerden que dije que la esencia de Autonomy. autonomía es la esencia de la maldad. That's what these kings are looking for. Esto es lo que estos reyes están buscando. Breaking out of the chains that they're in. Quitarse las cadenas en las cuales están. That's how the wicked person thinks about the law of God. Así es como la persona impía piensa de la ley de Dios. And what about God's response to all of this? ¿Y qué hay de la respuesta de Dios a todo esto? In verse 4, En el verso 4, the divine response is one of derision. la respuesta divina es una de burla. Seated on his divine throne, Sentado en su trono divino, the Lord God laughs el Señor Dios se ríe at this ridiculous attempt at autonomy, ante este ridículo intento de autonomía. because of course it's bound to fail. Por supuesto está destinado a fallar. But in verses 5 and 6, Pero los versos 5 y 6, the laughter is accompanied by anger la risa está acompañada con ira, as God addresses those who oppose him. mientras Dios se dirige a aquellos que se le oponen. The answer to the hostile kings La respuesta a los reyes hostiles who seek autonomy que buscan autonomía is that God himself has already set a king in Zion. es que el mismo Dios ya ha puesto un rey en Sión. Verse 6, Verso 6. I have installed my king on Zion, He instalado a mi rey en Sión, my holy hill. mi santo monte. And for that reason, this plot is doomed to Y failure. por esta razón esta trama está destinada a fallar. Now think about that for a moment. Piensen en esto por un momento. This is a rather extraordinary statement. Esta es una declaración muy extraordinaria. What is the text claiming? ¿Qué está proclamando el texto? It's claiming that the capital of a tiny country, Está proclamando que la capital de un pequeño país, the capital of that country, Israel, la capital de ese país, Israel, stands at the very center of the universe, está en el mero centro del universo and it's where human destiny is going to be worked out. y que es donde el destino humano va a ser hecho. And that must have seemed quite ridiculous Y debe parecer muy ridículo to the ancient kings in question. a los antiguos reyes en cuestión. Imagine how Nebuchadnezzar would have reacted if he had heard this. Imagínense cómo hubiera reaccionado Nabucodonosor si hubiera escuchado esto. He would have been the one laughing. Él hubiera sido el que se reía. But scripture makes this claim. Pero la escritura hace esta proclamación And of course, it turns out to be true. y por supuesto resulta que es cierta. Verse 7 then provides further elaboration El verso 7 provee más elaboración, o elabora más, on what it means that God has set his king on Zion. en lo que quiere decir que Dios ha puesto su rey sobre Sión. There's a decree of some kind Hay un decreto de un tipo, in verse 7. en el verso 7. Perhaps this is a document Quizás este es como un documento containing God's promise to Con- David. conteniendo las promesas de Dios a David. You may remember 2 Samuel 7, Podrían recordar 2 Samuel 7, where God makes this promise donde Dios hace esta promesa about raising up from David's body a son acerca de levantar del cuerpo de David un hijo, who will build a house. que él construirá una casa. And of course, that's a reference in the first place to Solomon. Y por supuesto es una referencia en primer lugar a Salomón. It's that divine promise Es esa promesa divina which guarantees to the Davidic kings que garantiza a los reyes davídicos
an everlasting dynasty. una dinastía eterna. And that's certainly where you find the language of the Son, Y ahí es donde encuentras, por supuesto, el lenguaje del Hijo, that's also found in Psalm 2. que también se encuentra en el Salmo 2. You can also think here of Psalm 89. Podrían pensar también aquí en el Salmo 89. He will call out to me, "You are my Father, Él clamará a mí y tú eres mi Padre, my God, the rock of my Savior. mi Dios, la roca de mi salvación. And I will appoint him my firstborn, Y yo también lo nombraré mi the primogénito, most exalted of the kings of the earth." el más exaltado de los reyes de la tierra. There's the same idea of Ahí the está la Son, misma idea otra vez, el Hijo, the firstborn Son. el primogénito. So the king sits at God's right hand. Así que el rey se sienta a la diestra de Dios. The king is not himself in this text, though, divine. El rey no es en este mismo texto divino. This Israelite king is only a son by adoption. Este rey israelita es solamente un hijo por adopción. In the psalm, it says, "Today, Y el you'll salmista become- dice, hoy te has convertido, today I have become your father." hoy me he hecho tu padre. It's a new thing. Es un nuevo tema. And this, Cosa. yeah, Bueno. that's okay. You're good. It's a new thing. That's good. In the ancient world, En el mundo antiguo, sons would receive from their fathers los hijos reciben de sus padres an inheritance. una herencia. And that's where we go in verse 8. Y es a donde vamos en el verso 8. Ask of me, Pídeme and I will make the nations your inheritance, y haré de las naciones tu heredad, the ends of the earth your possession. los confines de la tierra tu posesión. This is what the Father passes on to the Son. Esto es lo que el padre pasa al hijo. It's what God passes on to the King. Es lo que Dios pasa al rey. But before he can rule in this way, Pero antes de que pueda reinar de esta manera, the royal son must first deal with all the opposition, el hijo real tiene que primero lidiar con toda la oposición. all the nations mentioned at the beginning of the psalm. Todas las naciones mencionadas al principio del Salmo. He will do this by using his rod of iron, Él hará esto usando su vara de hierro, probably something like, in English we call this a battle mace, algo así como un mazo de batalla, big heavy stick. un palo muy fuerte y pesado. The Irish call this a shillelagh, Los irlandeses le llaman eso shillelagh, but that's not relevant really. pero eso no es relevante en realidad. It's an example of a bad illustration. Es un ejemplo de una mala ilustración. With this big stick, Con este gran vara, he smashes his enemies él aplasta a sus enemigos, as easily as you could break pottery with a stick. tan fácil como si estuvieras quebrando porcelana. And of course, this reflects an important biblical idea Y por supuesto esto refleja una idea bíblica, that in the end there can be no peace without justice. que al final no puede haber paz sin justicia. And justice may require, Y la justicia puede requerir, and at the end of time it will y require, al final del tiempo requerirá the use of force. el uso de la fuerza. There's no romantic idea about human beings here. No hay una idea romántica acerca de los seres humanos aquí. The king must conquer the wicked before he can rule. El rey debe conquistar a los impíos antes que pueda reinar. You see this idea in lots of other places. Y ves esta idea en muchos otros lugares. You see it in Isaiah 11, for example. La ves en Isaías 11, por ejemplo. Look at verse 4. Vean el verso 4. With righteousness he will judge the needy. Con justicia juzgará a los necesitados. With justice he will give decisions for the poor of the earth. Con equidad dará decisiones a los pobres de la tierra. He will strike the earth with the rod of his mouth. Él herirá la tierra con la vara de su boca. With the breath of his lips he will slay the wicked. Con el aliento de sus labios matará al impío. And right at the end of the Bible, Y justo al final de la Biblia, in Revelation chapter 19, en Apocalipsis 19, we find the same idea. vemos la misma idea. The king on the horse, you remember. El rey en un caballo, deben acordarse. With justice he judges and makes war. Con justicia juzga y hace guerra. His eyes are like blazing fire, Sus ojos son como fuego ardiente. and on his head are many crowns, En su cabeza había muchas coronas. and the armies of heaven follow him Y los ejércitos del cielo le seguían into battle. a la batalla. So this is the bigger picture. Así que esta es la imagen más grande. This is where things are going to end up Aquí es donde las cosas van a acabar. if the rebellious kings persist in their rebellion. Si los reyes rebeldes persisten en su rebelión. And so in verses 10 to 12, Así que en los versos 10 al 12, the wicked rulers are addressed.
Los reyes impíos se dirige a ellos. These wicked rulers are urged Esto se les insta a estos reyes impíos to get in line with reality que se alineen con la realidad and not to be so foolish. y que no sean tan necios. In verse 10, they're urged to be wise En el verso 10 se les insta a que sean prudentes in the midst of this warning. en medio de esta advertencia. They're told to get into harmony with the way things really are. Les dice que se pongan en armonía con la forma en la que verdaderamente son las cosas. And we know from other parts of Scripture, like the book of Proverbs, Y sabemos de otras partes de la Escritura, como el libro de Proverbios, that this means learning to fear the Lord. que esto significa aprender a temer al Señor. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, isn't it? El temor del Señor es el principio de toda sabiduría, dice. Notice verse 11 here. Vean el verso 11 aquí. Serve the Lord with fear Sirve al Señor con temor and rejoice with trembling. y alegraos con temblor. Very interesting idea. Una idea muy interesante. Captures the important idea Captura la idea importante that the worship of the living God que la alabanza del Dios viviente involves both reverence and joy, implica tanto reverencia como gozo. which takes us back to my comments about not approaching worship casually. Es lo que me lleva de vuelta a mi comentario de no acercarnos a la adoración casualmente. So these wicked rulers Así que estos reyes impíos are urged to submit to the king. se les insta a que se sometan al rey. In verse 12, kiss the son, En el verso 12, besad al hijo, which is probably a kissing of the feet, que quizás sea besar los pies, which is all about really showing that you've given up, que es realmente como mostrar que te has vencido, dado por vencido, you've submitted. te has sometido. Everyone who takes refuge in God in this way Todos los que tomen refugio en Dios de esta manera is blessed. es bendito. Verse 12, Verso 12. blessed are all who take refuge in him. Bien, benditos o bienaventurados todos los que se refugian en él. And we know that already from Psalm 1. Y ya sabemos eso del Salmo 1. Okay, so Muy bien. quite briefly, Brevemente, that's the content of Psalm 2. como el contenido del Salmo 2. Usually it's described by commentators, Usualmente esto es dirigido, como visto por comentaristas. it's described as a royal psalm, obviously. What? A royal psalm. Described? Royal. Ya, pues es presentado como el hijo real. It's particularly closely connected to the king. Es particularmente conectado muy de cerca al rey. Maybe it was once even a coronation psalm. Quizá es un salmo de incluso coronación. It's a perfectly reasonable idea, Es una idea muy razonable and it suggests the tremendous hope y sugiere una tremenda esperanza that ancient followers of Moses had in their Davidic kings. que los antiguos seguidores de Moisés tienen en su rey davídico. As king succeeded king, Mientras los reyes sucedían o seguían de otros reyes, they hoped that the next one esperaban que el próximo would bring in the kingdom of God, traería el reino de Dios, that the human king and the divine king would be on the same page. que el rey humano y el rey divino estarían en la misma página. And that's what they hoped for each time they crowned one of these kings. Y es lo que esperaban cada vez que coronaban a uno de estos reyes. And of course, historically, every single time they were disappointed Y por supuesto, históricamente, cada vez estaban desilusionados, to a greater or lesser extent, de mayor o menor manera. because the kings were never able to live up to these high ideals. Porque los reyes no podían vivir de acuerdo a estos altos ideales. But we know that these ancient people never gave up on this hope, Pero sabemos que este pueblo antiguo jamás se dio por vencido en esa esperanza, even with all the disappointments, aún con todas las desilusiones, and even when the monarchy eventually failed, y aún cuando la monarquía eventualmente falló and the kingdom of Judah fell, y el reino de Judá cayó and the people were exiled to Babylon, y el pueblo fue exiliado a Babilonia and it looked as if the Davidic monarchy was over and done with. y vivieron como que la monarquía de David estaba acabada y ya no iba a existir. But out of the ashes of exile Pero de las cenizas del exilio came renewed hope salió una esperanza renovada that the kingdom of God would still come, que el reino de Dios aún vendría and that a son of David would be the one to bring it in. y que un hijo de David sería el que lo traería. It's this kind of hope Es este tipo de esperanza that is surely expressed que es, in the book of Psalms. expresada, ciertamente en el libro de Salmos.
the book of Psalms as we find it now. El libro de Salmos como lo encontramos ahorita, como lo conocemos. Because we saw this morning Porque vimos esta mañana that the book of Psalms was being put together que el libro de Salmos estaba siendo recopilado out of all of its parts de todas sus partes, precisely after the fall of Jerusalem precisamente después de la caída de Jerusalén and the Babylonian exile. y el exilio babilonio. And the point about the exilic period Y el tiempo acerca del periodo de exilio and then the post-exilic period y después el periodo después del exilio is that there were no kings in Israel any Es- longer. es que ya no había reyes en Israel. The part of the ancient world that Israel had been in Esa parte del mundo antiguo donde Israel había estado had become only part of a large empire. había vuelto parte de un imperio mayor. There was no kingdom of Israel any longer. Ya no había más reino de Israel. There was a Babylonian empire, Había un imperio babilonio then a Persian empire, y un imperio persa then a Greek y empire, un imperio griego then a Roman empire. y luego un imperio romano. So here's the question. Así que hay aquí la pregunta. This morning we asked, why was Psalm 1 put at the beginning of the book? Esta mañana preguntamos por qué el Salmo 1 era puesto al principio del libro. This evening's question is, why was Psalm 2 put next to it? La pregunta de esta tarde es por qué el Salmo 2 está enseguida de él. I'll tell you why it was not put there. Yo les voy a decir por qué no fue puesto ahí. It was not put there so that kings could use it, No fue puesto ahí para que los reyes lo pudieran usar, because there were no kings. porque no había reyes. So why is Psalm 2 there? Entonces, ¿para qué está el Salmo 2 ahí? Why do we find all the other royal psalms? ¿Por qué encontramos todos los demás salmos reales? They can only be there, I think, Solamente pueden estar ahí, pienso, because they have already become porque ya se han convertido texts that speak of the king yet to come, texto para hablar del rey que todavía ha de venir, the hope of the future king. la esperanza del rey futuro. And this kind of messianic hope Y este tipo de esperanza mesiánica is actually found in some of the early translations of the Es- Psalms. es encontrada, de hecho, en algunas de las traducciones primitivas de los salmos, The Greek translations. las traducciones griegas. It's also found in some Hebrew manuscripts from También se encuentran algunos manuscritos hebreos de a place called Qumran un lugar llamado Qumran, out in the desert que está en el desierto, in ancient Israel. en Israel antiguo. All of these translations and commentaries Todas esas traducciones y comentarios date from the period close to probably the final composition of the book of Psalms. datan más o menos de un periodo de la última composición de los salmos. And both of these early traditions Y ambas de estas tradiciones primitivas show that people were already reading the Psalms messianically, muestra que el pueblo ya estaba leyendo los salmos mesiánicamente, looking for the king to come, esperando o buscando al rey que habría de venir. which is fascinating when you think about the Gospels Lo que es fascinante cuando piensas en los evangelios and the way in which Jesus then fits in or doesn't to messianic expectation. y la manera en la que Jesús cabe o no cabe en las expectaciones mesiánicas. And what we learn from all of this Y lo que aprendemos de todo esto is that the book of Psalms is a prophetic book, es que el libro de Salmos es un libro profético, among other things. entre otras cosas. It's not just a book of guidance for pilgrims. No solamente es un libro de guía para un peregrino, It's not just a book of worship songs. no solamente es un libro de alabanzas, de canciones de alabanza. It's a prophetic book looking forward. Es un libro profético volteando hacia adelante. And this is how we see it being read in the New Testament. Y así es como vemos que se lee en el Nuevo Testamento. And I know this slide is very full. Y yo sé que esta imagen está and muy llena. you'll have to write very fast to Van a write tener this que escribir down, muy rápido con esto, because I'm about to remove it from the screen. porque ya casi las quito aquí de la pantalla. So you'll have to trust me in a way. Así que tienen que confiar en mí de cierta In the manera, New Testament, the book of Psalms is read que en el prophetically libro del Nuevo Testamento, el libro de Salmos, es leído proféticamente, because the early church is convinced porque la iglesia primitiva está convencida that the king who was to come que el rey que habría de venir has now come. ya ha venido. Jesus, son of David, Jesús, hijo de David, among other things. entre otras cosas. Now, this prophetic reading of the Psalms Ahora, esta lectura profética de los Salmos is already suggested in the book of Psalms. ya está sugerida en el libro de Salmos.
by the position of Psalm 2 por la posición del Salmo 2 as one of the two Psalms that introduce the whole book. como uno de los dos salmos que presentan a todo el libro. It's very interesting to notice the connections between Psalms 1 and 2. Es bien interesante conocer que las conexiones entre Salmo 1 y 2, We saw a moment ago vimos hace un momento the way in which Psalm 2 ends with a blessing. la manera en la que el Salmo 2 termina con una bendición. And of course, Psalm 1 began with a blessing. Y por supuesto el Salmo 1 empieza con una bendición. You remember this morning I mentioned bookends, Recuerden que esta mañana mencioné los cosas que para tener los libros, where you have the same thing in the beginning and the end, donde tenemos lo mismo al principio que al final. and you signal that everything in between is to be read in that way. Y señala que todo lo que está en medio de estos dos tiene que ser leído de esa manera. This is a way of saying these Psalms together are all about what blessing looks like. Es una manera de decir que todos estos dos salmos juntos es una manera de ver cómo se ve la bendición. Tomorrow we'll look at Psalm 8 Y mañana veremos el Salmo 8 and we'll find the same kind of thing going on there. y vamos a encontrar el mismo tipo de cosas sucediendo. So you have the common theme of blessing, Así que tienen el tema común de bendición and you'll also notice y también se darán cuenta that the closing verses of each psalm are similar que los versos finales de cada salmo son similares in the way that they speak about the way of the wicked. en la manera que hablan del camino del malvado, del impío. And then there are other connections, Y luego hay otras conexiones, like that verb hagah. como ese verbo hagá. And all of this together, Y todo esto junto, with a whole bunch of other features, con muchas otras cuestiones, taking a stand and counsel and so on, ponerse de pie y el consejo y todo eso. all of that binds these two texts really closely together. Todo esto ata estos dos textos muy, muy de cerca. It's also interesting También es muy interesante that Psalm 2 has no heading. que el Salmo 2 no tiene encabezado. Typically, we find headings in the psalm. Típicamente encontramos encabezados en los salmos. The only other psalms that don't have headings Los otros salmos que no tienen encabezados únicos are Psalms 10 and 33. son los salmos 10 y 33. In both cases, those psalms are very closely connected to the one next to them. En ambos casos, esos salmos están muy bien conectados con el que está enseguida de ellos. All of this speaks of intentionality by the author. Todo esto habla de intencionalidad de parte del autor. We are meant to read Psalm 2 along with Psalm 1. Se supone que debemos de leer Salmo 2 junto con Salmo 1. He didn't just throw them in there for no reason. No nada más los aventó ahí sin ninguna razón. You know, I have a blank manuscript. Ya tengo un manuscrito en blanco. I wonder what I'll do. Me pregunto qué puedo I hacer know con él. I'll throw these two texts in Ya sé, voy a echar estos dos and I'll textos call them Psalms 1 and y le 2. voy a llamar Salmos 1 y 2. That's not what's going on here. Eso no es lo que está pasando aquí. There is intentionality here. Hay una intencionalidad o intención en eso. Psalm 2 fills out the picture of what Psalm 1 means. El Salmo 2 completa la imagen de lo que el Salmo 1 significa. And what we see now Y lo que vemos ahora is that the book of Psalms es que el libro de Salmos is not going to be only about individuals, no va a ser solamente de individuos, but also about the nation. sino también de las naciones. Psalm 2 El Salmo 2 describes two ways for the nation describe dos caminos para las naciones, in the same way that Psalm 1 describes two ways en la misma manera que el Salmo 1 describe dos caminos for individuals. para los individuos. The nations and the rulers Las naciones y los reyes are identified here son identificados aquí with the people in Psalm 1 con las personas del Salmo 1 who walk in the way of sinners. que caminan en el camino de los impíos o pecadores. The king is associated El rey es asociado with the people walking on the way of the righteous. con la persona caminando en el camino de los justos. And what he is doing here Y lo que está haciendo aquí is recommending this path to all the other kings. es recomendarles este camino a todos los demás reyes. So the book of Psalms is not just about righteous individuals, Así que sorry. not just about righteous No se trata individuals. solamente acerca de individuos justos, It's also about righteous government. también se trata de gobiernos justos. Wicked governments Gobiernos malvados will be blown away van a ser soplados, volados, just as surely as wicked individuals. tan de seguro como los individuos And impíos. God will reign supreme Y Dios reinará supremo along with those who accept his law. junto con todos aquellos que acepten su ley.
So this theme of the kingdom of God Así que este tema del reino de Dios is clearly very important in Es- this book. claramente muy importante en este libro. It's the second thing that the author wants us to know about, Es la segunda cosa que el autor quiere que conozcamos. after what the Psalter means for us individually. Después de lo que el libro de Salmos significa para nosotros individualmente. And this theme of the kingdom of God is a big theme as we read through the rest of the book. Y este tema del reino de Dios es un gran tema mientras vamos leyendo. If you want to know what the kingdom of God looks like, Si quieren saber cómo se ve el reino de Dios, it's not difficult to find lots of texts no es difícil encontrar muchos textos in the book of Psalms en el libro de Salmos that fill out the picture. que completan la imagen. And one of these Y una de estas is Psalm 72. es el Salmo 72. And we're not going to read this one. Y no lo vamos a leer este, It's very long, está muy largo, but I just want to show you pero solo quiero mostrarles how Psalm 72 unpacks what Psalm 2 is saying. cómo el Salmo 72 desempaca o muestra lo que el Salmo 2 está diciendo. So here at the beginning of Psalm 72, Así que aquí al principio del Salmo 72, the ideal king is defined for us. el rey ideal es definido para nosotros. And you see that he is somebody endowed with God's justice, Y ves que es alguien que está investido de la justicia de Dios, who possesses God's righteousness. que posee la rectitud o justicia de Dios. And the king is to ensure, first of all, Y el rey ha de primero que nada asegurar that justice is done in the kingdom. que la justicia es hecha en el reino. In particular, En particular, the king is to make sure el rey debe asegurarse that justice is done to the poor, que hay justicia para los pobres, the people least able to protect themselves, la gente que menos puede protegerse a sí misma, the people most likely to be denied justice by the powerful. la gente que más fácil se le puede negar justicia por de parte de los poderosos. You see that here in verses 2 and 4. Lo ves esto aquí en los versos 2 y 4. Look at verse 4, for example. Vean el verso 4, por ejemplo. He will defend the afflicted among the people Él defenderá a los afligidos del pueblo and save the children of the needy. y salvará a los hijos de los necesitados He will crush the oppressor. y aplastará al opresor. The point being, El punto aquí, the governments left to themselves que los gobiernos dejados a sí mismos are always prone to serve the interests of the wealthy and the powerful. siempre tienen tendencia a servir los intereses de los poderosos y los ricos. Just the way it is. Así es como es. But just as the way of the righteous individual Pero la justicia de la manera de los individuos justos includes looking after the poor, incluye cuidar de los pobres. you see that in Psalm 41. Vemos eso en el Salmo 41. So the first duty of the righteous king Así que el primer deber del rey justo is that he should look after these same people. es que él debe cuidar de estas mismas personas. It's very difficult to underestimate Es muy difícil subestimar the importance of this point. la importancia de este punto. If you look at the way that ancient kings talked about themselves, Si ves la manera que los reyes antiguos hablaban de sí mismos, if you look at their texts, si ves los textos, you'll find that basically they thought they were gods, te vas a dar cuenta que básicamente ellos pensaban que eran dioses and as such, they weren't very interested, y como tal no estaban muy interesados really, realmente in ordinary folks. en las personas ordinarias. But in the Bible, Pero en la Biblia, right at the heart of what it means to be a king, justo en el corazón de lo que significa ser rey, is the responsibility to look after everybody, está la responsabilidad de cuidar de todos, especially those you can't get anything back from, especialmente aquellos de los que no puedes recibir nada a cambio, especially the weak and the poor. especialmente los débiles y los pobres. And of course, that involves Y por supuesto esto incluye crushing the oppressors, verse 4. aplastar a los opresores, verso 4. We saw that in Psalm 2. Vimos eso en el Salmo 2. The Old Testament writers are not naive. Los escritores del Antiguo Testamento no son tímidos. They don't tell us that the kingdom of God will arrive simply by positive action. No nos dicen que el reino de Dios va a llegar simplemente por actitud positiva. The Psalms are very clear on this point, Los salmos son muy claros en este punto, that there will always be a lot of people que siempre habrá mucha gente
who do not delight in the law of the Lord, que no se deleitan en el amor del Señor, but take delight in being oppressors. sino que se deleitan en ser opresores. Doesn't that just describe our world? ¿No describe eso acaso nuestro mundo? That's the way it is out there. Así es como es allá afuera. But here in this text, Pero aquí en este texto it's the job of the king to ensure justice, es el trabajo del rey asegurar justicia, and that means crushing the oppressor. y eso significa aplastar al opresor. There can be no just community No puede haber una comunidad justa while oppression continues. mientras continúa la opresión. And in acting in this way, Y actuando de esta manera, the king is simply imitating his father God. el rey está simplemente imitando a su padre Dios, Because we're told in the Old Testament porque se nos dice en el Antiguo Testamento that God himself will plead the cause of the poor. que Dios mismo juzga o buscará o cuidará la causa del pobre, And is committed to looking after them. que está él comprometido a cuidar de ellos. So all of this justice Así que toda esta justicia is tied up with looking after people. está atada con cuidar de personas, And you'll also notice y también se darán cuenta that it is tied up with prosperity. que está atada o ligada a la prosperidad. Now, let's not misunderstand this. Ahora, no malentendamos esto. This doesn't mean that all the righteous are going to be incredibly wealthy. Esto no quiere decir que todos los justos van a ser increíblemente ricos. This is that Hebrew word I mentioned this morning. Esta es la palabra hebrea que mencioné esta mañana. It's the word shalom. Es la palabra paz. And in all Shalom. honesty, the word prosperity is a bad translation. Y últimamente, a fin de cuentas, la palabra prosperidad es acerca de la traducción. Unfortunately, it's the word in the New International Version, and I'm using that on this slide. Desafortunadamente, es la palabra que se está utilizando en la versión internacional y es la que estoy usando yo ahorita. But you remember I said that blessing wasn't just being happy, Pero recuerden que dije que bendición no simplemente era ser feliz. and shalom is not just about having lots of stuff. Y shalom no significa tener muchas cosas. Shalom is that sense of peaceableness, Shalom es ese sentido de paz, llenura that de paz. sense of human flourishing. Esa sensación de florecimiento humano. That is the truly prosperous society Esa es una sociedad verdaderamente próspera, where there is justice. donde hay justicia. The righteous path for the individual El camino justo para el individuo is also the righteous path for the nation, también es el camino justo para las naciones. which means all people, Lo que significa que todos los pueblos, not simply certain people who are very lucky, no solamente ciertos pueblos que tienen mucha suerte, all people share in shalom. todos los pueblos, las gentes que comparten del shalom. And it's the king's job to make sure that shalom exists. Y es el trabajo del rey asegurarse que el shalom exista. That is what the kingdom of God looks like. Así es como se ve el reino de Dios. This is a kind of thumbnail sketch of ideal government. Esto es más o menos como se vería generalmente el reino de Dios. And it's unpacked in more detail as the psalm goes on. Y es desempacado o explicado en más detalles mientras seguimos adelante. In verse 6, the reign of the king En verso 6 dice, el reinado del rey is compared to life-giving rain. es comparado con una lluvia que da vida. It's a wonderful metaphor. Es una metáfora maravillosa. Life-giving rain falling on agricultural land. Una lluvia que da vida cayendo sobre tierra de agricultura. And you see this idea in other places like 2 Samuel. Y as ves esta well. idea en otros lugares como la segunda de Samuel también. This is the other side of kingship, Este es el otro lado del reinado, along with the rod of iron. junto con la vara de hierro. In this righteous king's reign, En el reinado de este rey justo, the righteous person will flourish, los justos florecerán, won't be oppressed any longer. no serán oprimidos ya más. And this dominion Y este dominio concerns the whole world. tiene que ver con todo el mundo. You see that in verses 8 to 11. Vemos eso en los versos 8 al 11. He will rule from sea to sea Regirá o reinará de mar a mar and from the river to the ends of the earth, y desde el río hasta los confines de la tierra. which you might at first think is a local description, Lo cual podrías pensar que es una descripción local, just the region where ancient Israel was. la región donde estaba el Israel antiguo. But as you read these verses, you realize this is universal dominion we're talking about. Pero mientras lees esto te das cuenta que esto es un dominio universal de que se está hablando. The rule of this king is going to cover the whole earth. El reinado de este rey va a cubrir toda la tierra.
Verse 10. Verso 10. The kings of Tarshish Los reyes de Tarsis will bring him tribute, le traerán tributo. and the kings of Sheba and Seba will present him Y los gifts. reyes de Sabá y Seba le ofrecerán dones, As I regalos. said to the students at the seminary on Thursday, Le dije a los estudiantes del seminario el jueves, Tarshish is in southern Spain, Tarsis está en España del Sur, and from the El sur de point of España, view of ¿no? ancient people back then, y para las personas antiguas en aquellos tiempos, that's the end of the world. era el final del mundo. Once you get beyond southern Spain, Una vez que pasabas el sur de España, who knows? quién sabe. And that's how people for a long time in that part of the world Y así es como la gente por mucho tiempo en esa parte del mundo thought about traveling beyond the shores of Europe, yeah? pensaba acerca de viajar más allá de las orillas de Europa. So clearly this is universal dominion we're talking about Así here. que claramente esto es un dominio universal del que estamos hablando. The kingdom of God is the kingdom of the whole world. El reino de Dios es el reino de todo el mundo. And so we go on with detail that I'm not going to dwell on just because of time. Y así seguimos adelante con detalles en los cuales no vamos a durar mucho tiempo por cuestión de tiempo. We get a very full and graphic description of this king's reign. Tenemos una descripción bien detallada y gráfica del reinado de este rey. And sometimes we come back to the same themes. Y a veces volvemos a los mismos temas. So in verse 12, for example, En el verso 12, por ejemplo, once again, una vez más, he will deliver the needy, él librará al necesitado, just in case you forgot. en caso que se te haya olvidado. We're back at the same idea. Estamos de vuelta a la misma idea. The afflicted who have no one to help, El afligido a quien nadie le ayuda, he will take pity on the weak él tendrá misericordia del débil and the needy y el necesitado, and save the needy from death, y salvará al necesitado de la muerte, from violence and so on. de la violencia y todo eso. Ordinary people matter. La gente ordinaria importa. And this turns upside down the governing ideology of the ancient world. Y esto voltea de cabeza la ideología de gobierno del antiguo mundo. This psalm actually subverts every idea that the value of human beings Este verso voltea toda la idea del valor de los seres humanos, lies in their race or social status or Que tiene- economic power or whatever. que tiene que ver con su raza o estatus económico o poder económico o cualquier cosa. People that would be regarded as nothing by the powerful of the world Las gentes que serían Ahora bien. como nada en los ojos del mundo are of enormous importance here. son de enorme importancia aquí. And that's because of this amazing biblical idea Y esto es por esta idea bíblica sorprendente that every human being is made in the image of God. que todo ser humano está hecho en la imagen de Dios. Perhaps the most radical verse in the Bible. Quizá el verso más radical de la Biblia. It's interesting how our context influences so much. Es interesante cómo nuestro contexto influencia tanto. I grew up in a part of the world Yo crecí en una parte del mundo where if you ask people, why they became a Christian, donde si le preguntas a las personas por qué se hicieron cristianos, what Bible text really influenced them, qué texto bíblico realmente les it influenció, would probably be John chapter 3, verse 16. y probablemente sea Juan capítulo 3, verso 16. But I remember hearing a gentleman from India preaching in Vancouver one time, Pero recuerdo un caballero de India predicando en Vancouver una vez, a member of the Dalit caste in India. un miembro de la casta Dalit en India. They're not even properly a caste. Ni siquiera son una casta, They're right at the bottom of the pile están hasta el fondo del in this very montón, hierarchical system. en su sistema de They are jerarquías. literally nothing. Literalmente son nada. If a high caste Hindu Si un hindú de casta alta encounters one of these people, se encuentra una de estas personas, it's a big problem if his shadow falls upon him. es un gran problema si le pega a la sombra. These are people who are nothing. Estas son personas que no son nada. And this gentleman gave his testimony. Y este caballero dio su testimonio And he said, the text that led me to become a y Christian dijo, el texto que hizo que me hiciera cristiano was the text in Genesis about everyone being made in the image of God. es el texto de Génesis de que todos son a la imagen de Dios. Because in Hinduism, there's nothing for the Dalit. Porque en hinduismo no hay nada para los Dalits. But here was a text that Pero- actually said we were something. Pero aquí hay un texto que de hecho dijo que éramos algo. That was the beginning of his conversion. Ese fue el principio de su conversión. And you can see all of this playing out in this Y psalm puedes ver todo esto que se está desarrollando en el Salmo about government and power and all the rest of that. acerca del gobierno y del resto de las demás cosas. So there are many things that become clearer when we understand all of this. Hay muchas cosas que se ponen más claras cuando entendemos todo esto.
It's very clear now, I hope, to you, Queda muy claro, espero a ti ahora, that the book of Psalms has a very strong future hope. que el libro de Salmos tiene una muy fuerte esperanza futura. It's a book that's looking not just to the present, but to the future. Es un libro que está volteando no más al presente, sino al futuro. Psalm 2 tells us that the Yes. Lord is king. El Salmo 2 nos dice que el Señor es rey. Many of the Psalms echo that same language. Muchos de los salmos hacen eco en ese lenguaje. But the book of Psalms also tells us Pero el libro de Salmos también nos dice that the reign of God is not yet fully seen. que el reino de Dios todavía no ha sido totalmente revelado. Because the world of the book of Psalms, Porque el mundo del libro de Salmos, which is also our world, que también es nuestro mundo, is a world in which the enemies of God have not yet been conquered. es un mundo donde los enemigos de Dios todavía no han sido conquistados. Psalm 2, like Psalm 1, El Salmo 2, como el Salmo 1, states a reality not yet visible to us in many ways. declara una realidad no aún visible para nosotros en muchas maneras. The way of the righteous individual is blessed in Psalm 1, El camino del individuo justo es bendecido en el Salmo 1, but in the other Psalms, the righteous person often loses out to the wicked. pero en los otros salmos la persona justa a menudo pierde delante de los impíos. That's the way it is in the Bible, and that's the way it is in life. Así es como es en la Biblia, así es como es en la vida. Psalm 2 also states an ultimate reality El Salmo 2 también nos presenta una realidad mayor about the inevitability of the coming of God's kingdom. acerca de la inevitabilidad de la venida del reino de Dios. And Psalm 72 restates that Y el theme. Salmo 72 reinstala o vuelve a decir esto. But when you have a moment later, Cuando tengas un momento más tarde, read Psalm 72 and then keep going. lee el Salmo 72 y luego sigue adelante. Right next to Psalm 72, Porque justo enseguida del Salmo 72, with this description of the glorious kingdom of God, con esta descripción de del glorioso reino de Dios, we come to Psalm 73, llegamos al Salmo 73, which asks the question, que hace la pregunta, why are the wicked prospering? ¿por qué prosperan los No, impíos? not the righteous, No los justos, the wicked. It's a los problem. malvados, es un problema. The Lord reigns, we are told, and El Señor reina, se nos dice. I'm just turning on to the correct slide to say that. One Voy moment. Here we are, a yes. lo correcto aquí. The Lord El reigns, Señor reina, Psalm 93 and Salmo following. 93 y de ahí en adelante. But there are still many laments in the book after Psalm 93. Pero hay muchos lamentos en el libro después de Salmo 93 todavía. We hope for the kingdom. Esperamos el reino, We pray for the kingdom. oramos por el reino, Thy kingdom come. que venga tu reino. It's only when it does come, Es solo cuando viene the righteous will no longer be oppressed by que the los wicked. justos ya no van a ser oprimidos por los malvados. It won't happen before the end fully. No va a pasar antes del fin. And so the worship of God now, Así que la alabanza de Dios ahora, as in the book of Psalms, como en el libro de Salmos, is a mixture es una mezcla of the celebration of God's kingdom arriving de la celebración del reino de Dios llegando and lament about the fact it hasn't yet fully arrived. y lamentos acerca del hecho que no ha llegado aún totalmente. And this is exactly what the New Testament tells us about the kingdom of God. Y esto es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos cuenta The acerca del kingdom reino has de Dios. already come in Jesus, El reino ya ha venido en Jesús, but Jesus teaches us to pray, pero Jesús nos enseña a orar your kingdom come. que tu reino venga. So all of these Psalms we're talking about here Así que todos estos salmos de los que estamos hablando are a tremendous resource for our own Christian lives son un recurso tremendo para nuestra propia vida cristiana in speaking so clearly about the kingdom of God. al hablar tan claramente acerca del reino de Dios. And now we're going to take our break. Y ahora vamos a tomar nuestro receso. And when we come back, we're Y going cuando to be volvamos, thinking about Psalm 8 Vamos a estar pensando en el Salmo 8 and the whole business of being an image bearer. y todo el asunto de ser un portador de la imagen. Okay.